Hola, buen día. En este video vamos a realizar el despliegue de Apache Hive sobre el clúster de Hadoop que configuramos previamente. ¿Qué pasaba en el video anterior? Que en sí realizamos un despliegue de Hadoop, donde configuramos el HDFS como sistema de almacenamiento distribuido y YARN como gestor de recursos del clúster. Con esto verificamos que todo el proceso del clúster funcionará de la mejor forma, realizando un ejercicio de carga de un TXT para hacer así un conteo de las palabras con la herramienta de word count. Antes de hacer el despliegue, tengamos presente que Hive es una herramienta del ecosistema Hadoop que permite realizar consultas y análisis de grandes volúmenes de datos utilizando un lenguaje similar a SQL llamado Hive SQL. Los datos se almacenan en HDFS y Hive proporciona una capa de abstracción que permite consultarlos de forma estructurada. En este video tendremos un dataset de temperaturas del medio ambiente. Vamos a desplegar la arquitectura de Hive sobre el clúster de Hadoop utilizando Docker Conps. Con esto podremos mostrar cómo Hive facilita el análisis masivo utilizando consultas similares a SQL sin necesidad de programación. Arrancamos entonces con el despliegue, nos ubicamos en la terminal donde tenemos nuestra carpeta C en Hadoop y ejecutamos el comando docker compose-f docker compose.hive-yml up-d. Vamos al detalle. Docker compose llama a la herramienta de orquestación de contenedores -f docker-compose.hive-yml indica que use un archivo específico, en este caso -f-file. Up es el orden de encendido. -d significa modo desprendido, hace que los contenedores se ejecuten en un segundo plano. Pasamos entonces a verificar que todos los servicios están arriba en Hadoop y en Hive. Ejecutamos en la terminal Docker y Docker es el motor principal de contenedores. Es el estado de los procesos, es una herencia de los sistemas Unix y Linux para listar procesos activos. Ahora entraremos al contenedor Hive Server ejecutando el comando docker exec it Hive Server Bash. Este paso estamos ingresando al contenedor donde se encuentra ejecutándose el Hive Server 2. Esto nos permite interactuar directamente con el servicio y ejecutar comandos internos. Hive Server 2 es el componente que permite que clientes como Beeline o JDBC se conecten y ejecuten consolas Hive SQL. Vamos al detalle en la línea del comando. Docker exec ordena el Docker ejecutando un nuevo proceso. It mantiene el canal de comunicación abierto. -t simula una terminal real dentro del contenedor. Hive Server es el nombre del contenedor al entrar, o it. Bash es el comando para abrir la consola o comandos Linux. Ahora, en este paso vamos a abrir la consola Hive utilizando Beeline, que es el cliente JDBC oficial para conectarnos a Hive Server 2. Aquí estamos usando la URL que vemos en pantalla, que corresponde al puerto donde está corriendo Hive Server 2 dentro del contenedor. El parámetro -n round indica el usuario con el que estamos autenticando. Una vez conectado, podemos ejecutar sentencias HiveQL, que es el lenguaje similar a SQL, que permite consultar datos almacenados en HDFS para verificar que todo está en línea. Podemos ejecutar una consulta sencilla, es ver las bases de datos que estén en Show Database. Ahora lo que vamos a hacer es cargar el dataset de temperaturas.csv desde nuestro equipo local, como tal desde la carpeta de descargas, hacia el sistema de archivos de HDFS. Este archivo como tal contiene registros históricos de la temperatura en Colombia.
hay datos de estaciones, los valores puntuales de temperatura, años. Entonces la idea es ir revisando esa varianza en relación a esa temperatura, tener cuál es el municipio con mayor temperatura en el rango del tiempo, qué tanto ha cambiado, sectorizarlo. De este dataset nos basamos en el semestre pasado con Jorge y con Juan, para así tener ese análisis ya en un Power BI. Lo que ya se va a hacer puntualmente es almacenarlo en el HDFS para luego crear una tabla en Hive que nos permita consultarlo mediante HiveQL. Ahora lo que vamos a hacer es subir el CSV al HDFS. Partimos de dónde está el archivo, que sería puntualmente en la carpeta de descargas. Aquí está, temperatura 2025-11-11, que ya se estaría colocando solo como temperatura.csv mejor. Vamos al Docker y aquí ya estaríamos en la carpeta de descargas. Sobre esto, ahora vamos en sí a copiar el archivo al contenedor del NameNode. Sería con este comando. Hacemos un txt y aquí hacemos la edición del nombre. Temperaturas temperatura y acá temperatura. Listo, termina de cargar. Nos dice que ya se copió 1 giga del archivo puntual. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar al contenedor del NameNode. Vamos con esta sentencia y con eso podremos interactuar directamente con el HDFS. Listo, entramos como tal al root. Con lo que sigue ya será puntualmente crear pues el directorio en el HDFS, dando sobre esta carpeta. Vamos a datos, que ya la teníamos creada en el ejercicio anterior, y pasamos directamente a crear datos homicidio. Y pasamos directamente a la carpeta de datos. Entonces, en vez de homicidio colocamos temperaturas. Vamos acá. Y borramos y colocamos temperaturas. Enter. Listo. Y ya lo que estaremos haciendo con este paso es subir el archivo desde el contenedor al HDFS. En este punto ya pues el archivo quedará almacenado de manera distribuida en el clúster. Vamos acá, hagamos la edición en el txt. Y aquí ya entramos a editar. Entonces cambiemos por el nombre del archivo, temperatura, y la carpeta que creamos fue temperaturas. Vamos al Docker y colocamos. Listo. Y como comentamos anteriormente, ya con esto pues podemos determinar que el archivo ya queda en sí almacenado de forma distribuida en el clúster. Ya comienza a hacer como esas particiones. Nos creó en sí 6, 9 en general. Y ya por último lo que haremos es verificar que el archivo se haya cargado correctamente en el HDFS. Vamos a editar a nuestro txt. Temperaturas y coloquemos en el Docker. Si está aquí,
Quiere decir que hicimos nuestra labor muy bien. Listo, aquí está. Aquí ya nos aparece nuestro archivo cargado, temperatura.csv. Ahora vamos a crear una tabla que apunta al CSV en el HDFS. La tabla se va a llamar DL raya al piso temperaturas, donde en sí el DL significa que representa la capa del data lake como tal, por lo que todos los campos se llegan a definir inicialmente como string. Esta estructura como tal de columnas se revisó anteriormente con el CSV, que se abrió con Visual Code, donde aquí tendríamos en sí cómo estar encabezado, también en nuestro ejercicio anterior en Power Query y el Power BI, cómo estaban estructuradas las columnas para así guiarse por el nombre. Aquí se toma el trabajo de ya organizarlo por tema de duración del video y quedaría de esta forma. Ya podríamos en sí hacer la ejecución. Listo, acá actualizamos y se crea DL temperaturas. Ahora lo que vamos a hacer en sí es que vamos a ejecutar consultas HQL para reportes. Ya tenemos con nuestro dataset de temperaturas que ya se cargó previamente al HDFS y que todo quedó como tal estructurado en el data lake, que estaría acá en DL temperaturas. El objetivo inicial ahora es como tal crear una tabla gestionada en Hive, y la consulta que se va a tener para esto será la siguiente, es esta de acá, creando la tabla que se va a llamar de esta forma, donde la gran idea es que se pueda tener el resumen del valor promedio del valor identificado en junio del año pasado, organizando en sí por municipio qué fue lo que se encontró. Es una buena consulta para, bueno, darnos luces de que un municipio tuvo mayor temperatura en promedio en el mes justamente el año pasado. Ahora sí vamos a colocarle ejecutar a nuestra tablita de municipio, mes, temperatura, que estaría cargado en como tabla gestionada. Acá hay un punto importante y se hizo un ajuste sobre la consulta porque los campos internos tienen comillas dobles. Cuando se hace el time span para así comenzar a segregar cuando es un año, cuando es el mes, pues está leyendo las comillas dobles. A lo que se hizo ya un ajuste puntual para que dentro del CAS pues también contemplara las comillas dobles. Aquí ya nos creó la tabla con el F5. Actualicemos y ahora vamos a la consulta, los 10 primeros valores. Listo, aquí está Girardot, Carmen de Bolívar. Aquí está el promedio de temperatura de enero: 31 grados, 29 grados, 29 grados, 28 grados. Por este lado acabamos de crear nuestra tabla gestionada. Y ahora vamos a crear una tabla externa con los mismos resultados que ya tenemos en la tabla gestionada. La gran diferencia acá es que vamos a especificar una ubicación acá en el location, que va a ser esta. Mira que aquí está justamente en datos, le tenemos pues ya esta ubicación donde se guardarán los archivos de la tabla. Si la tabla como tal se elimina en Hive, los archivos permanecerán en sí en el HDFS, porque Hive solo administra pues como tal la tabla y no los datos puntuales, que es lo que sí podría pasarnos en la tabla gestionada. Entonces aquí vamos a ejecutar.
Listo, ya la creó. F5. Y ahora traigamos la consulta vale. Y listo. Aquí comprobamos que se ha creado y que también trae la información como debería ser. Con esto completamos el despliegue de Hive sobre el clúster Hadoop y la integración con el sistema de archivos distribuido HDFS. Primero realizamos el despliegue de los servicios utilizando Docker, luego accedimos al contenedor de Hive Service y abrimos la consola mediante Beeline para ejecutar consultas HQL. Posteriormente cargamos el dataset de temperaturas al HDFS y creamos una tabla externa de Hive que nos permitió consultar, estructurar y consultar los datos almacenados en el sistema distribuido. Finalmente, ejecutamos consultas HQL para generar información agregada como el promedio de temperatura por municipio durante enero del 2025 y almacenamos los resultados en formato Parquet, el cual es un formato columnar utilizando para análisis de grandes volúmenes de datos. De esta forma se demuestra cómo Hive facilita el análisis de datos en Hadoop utilizando un lenguaje similar a SQL, permitiendo a los analistas trabajar con grandes datasets de manera eficiente dentro del ecosistema de Big Data.